Dimensiones de estudio de una variable de investigación cualitativa. Bien, una dimensión de estudio es una parte de la variable, es un elemento de la variable, es una característica de la variable que nos permite estudiarla con mayor precisión, con mayor exactitud. Es como si nosotros partiéramos la variable de estudio en tres partes iguales o en cuatro partes iguales. Esto nos va a permitir hacer un estudio más preciso del fenómeno que sucede con la variable que si la estudiáramos de manera general. Entonces, las dimensiones de una variable es una cuestión metodológica que nos permite administrar la información que vamos recabando de la variable. Partir la variable en 3, 4 o 2 mini variables, mini características, ¿no?, que definen cómo se comporta esta variable, le llamamos dimensión. Entonces, para una investigación en arquitectura, hemos llegado por la experiencia a plantear números, es decir, en una investigación de arquitectura la cantidad idónea de dimensiones que debe tener una variable cualitativa para estudiarla correctamente son 3. También hemos establecido que la cantidad mínima de dimensiones que deba tener una variable de estudio cualitativo para arquitectura es 2. Y la cantidad máxima de dimensiones que podríamos usar para estudiar la variable es de 4. Si nosotros estamos dentro de esos números, está garantizado que el final va a ser provechoso. Entonces, una dimensión es una parte de la variable, es una característica de la variable que nos permite estudiar al fenómeno de la variable con mucha más precisión. Nos recomiendan entonces que tengamos tres dimensiones por variable. Entonces tenemos la dimensión de estudio 1, la dimensión de estudio 2 y la dimensión de estudio 3. Colocamos el nombre de la dimensión en negro y debajo colocamos la cita, según NORMAPA, el antecedente de donde salió la dimensión 1. Es decir, las dimensiones no las inventamos. Las dimensiones que forman parte de la variable, que componen a la variable, son las componentes de la variable, salen de los antecedentes que nosotros hemos recabado a través de una revisión documental. Recuerden que tenemos 10 antecedentes, 5 antecedentes de investigación teórica general y 5 antecedentes de investigación teórico-arquitectónica. Entonces, las dimensiones en realidad pueden estar en cualquiera de los dos tipos de antecedentes. No hay una exclusividad hacia dónde deben pertenecer. Yo puedo sacar las dimensiones, yo puedo encontrar las dimensiones que me permiten estudiar la variable de manera más precisa en cualquiera de esos 10 antecedentes solicitados. Lo que hay que hacer es simplemente citar con color rojo, y según la NORMAPA, el antecedente de donde salió la dimensión correspondiente. Y seguido de la cita, con color verde, se coloca una breve definición de la dimensión. Avanzamos a la dimensión de estudio 2, colocamos el nombre de la dimensión, citamos el antecedente de donde lo sacamos y una breve definición de esta dimensión 2. Lo mismo va a suceder con la dimensión de estudio 3. El nombre en negro, la cita del antecedente de donde la sacamos en rojo y en verde una breve definición de esta dimensión. Haciendo un ejemplo más preciso para entender cómo es que debemos elaborar las dimensiones de estudio de nuestra variable, hemos hecho este ejemplo. Estrategias de integración arquitectónica al entorno natural. Esta sería la variable cualitativa. Estrategias de integración arquitectónica al entorno natural. Esta variable es una variable cualitativa que pertenece al mundo de la arquitectura, pertenece al mundo de la disciplina arquitectónica. Es una variable bastante usada, es una variable que nos permite relacionarnos de una manera precisa al entorno natural al cual vamos a insertarnos como objeto arquitectónico. Esta es una variable que, si bien es cierto, es de alguna manera estudiada en la Facultad de Arquitectura, pero la condición de que el lugar es cambiante, ¿no?, los lugares, las localizaciones de los proyectos no son las mismas, tienen distinto clima, distinto entorno, nos permite estudiarla como variable, ya que al ser de conocimiento del arquitecto podríamos invalidarla, pero en este caso, como todos los lugares son distintos, todas las respuestas tienen que ser distintas. Por lo tanto, la integración al entorno
siempre es una variable de estudio adecuada y pertinente. Ok, entonces teniendo la variable bastante bien resuelta, muy específica, muy concreta, vamos a revisar los antecedentes y de esa revisión exhaustiva de los 10 antecedentes hemos llegado a determinar que vamos a tener 3 dimensiones para estudiarla con más precisión a esta variable, ¿no? La variable se va a dividir en 3 dimensiones: la dimensión posicionamiento y emplazamiento arquitectónico, la dimensión conexión con el entorno natural exterior e interior y la dimensión materialidad del espacio arquitectónico. La dimensión posicionamiento y emplazamiento arquitectónico salió de haber leído a Páez Calvo en el año 2015, titulado Emplazamiento, en la ciudad de Bogotá, de Colombia, publicado por la Universidad Católica de Colombia. Este es un ensayo científico, este es un artículo científico en donde se habla que el posicionamiento y emplazamiento arquitectónico es un conjunto de estrategias compositivas de cómo la volumetría arquitectónica se relaciona con el terreno y el lugar. Esto nos va a permitir a nosotros estudiar la integración arquitectónica en el entorno natural de una manera más precisa, y de acá arrojaremos criterios de investigación arquitectónica. Cada uno de estas dimensiones van a arrojarán criterios que lo veremos en la siguiente sesión, en la siguiente semana. En la siguiente semana nos abocaremos a descubrir los criterios de diseño arquitectónico contenidos en cada una de estas dimensiones. Ya estamos dando viso de que esta dimensión podría arrojarnos criterios que estarían relacionados con la composición volumétrica y que estarían relacionados sobre todo con de cómo vamos a posicionarnos y cómo vamos a emplazarnos en el terreno. La siguiente dimensión se llama conexión con el entorno natural exterior-interior y sale de la era Hernández J, García y Ayuga F, que en el año 2006, en una investigación que está redactada en inglés, ¿no? Assessment of the Visual Impact on the Landscape by New Buildings, a Methodology for Site Selection, Landscape and Urban Planning, hecha en la ciudad de California, USA, y básicamente en la Universidad de California. Este antecedente nos dice que esto es un conjunto de estrategias espaciales que permitan relacionar el exterior con el interior de un objeto arquitectónico en base a tipo de espacios abiertos y semiabiertos. Entonces ya nos está indicando que esta dimensión podría arrojarnos criterios arquitectónicos de investigación relacionados con la composición espacial, relacionados con la composición volumétrica y con el tipo de espacio que podríamos aplicar, ¿no?, en la arquitectura. Luego vamos a la tercera dimensión, que se llama materialidad del espacio arquitectónico. Se lee a Torres Quingalagua J, que en el año 2020, en su tesis titulada Diseño paisajístico y generación de un eje de integración social en la isla trinitaria de la ciudad de Guayaquil, hecha en Quito, Ecuador, en la Universidad de UTE, nos dice que la materialidad del espacio arquitectónico es un conjunto de materiales constructivos y de acabado propios del lugar donde se localiza la arquitectura y que permiten una correcta relación con el entorno y el clima. Entonces ya nos estamos dando cuenta que esta dimensión podría arrojarnos un conjunto de criterios de diseño, de investigación, relacionados con los materiales a usar en la arquitectura.